Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Esta es la segunda entrega de Confróntese. Para quienes no estén enterados de cuál es la dinámica del programa. Es básicamente un tipo de conferencias que se hace mensualmente, donde invitamos a filósofas y a filósofos para que discutan cuáles son, digamos, los aspectos más importantes de un autor en específico. En este caso estaremos hablando de Miranda Fricker. La persona encargada de esta sesión es la profesora Flor Emil Ceceli, psicóloga y filósofa de la Universidad Nacional de Colombia. Le agradecemos de parte de todo el comité editorial de Saga a la profesora, pues, por hacer parte de esta iniciativa. Estamos muy felices de que haya aceptado nuestra invitación. Buenas noches a todos y a todas. Primero que todo, pues por supuesto agradecer a los estudiantes que están ya desde hace algunos meses al frente de la revista Saga, por pues crear este espacio que nos pueda acercar un poco a través de un autor o de una autora a toda la comunidad filosófica, no solo de la Universidad Nacional, sino pues nacional y si se puede latinoamericana, más allá, y invitarlos a que estén muy pendientes del lanzamiento del número 39 de la revista Saga, que es un monográfico dedicado a temas de género. Entonces voy a hablarles muy rápidamente como de la trayectoria académica de Fricker. Me interesa después, por supuesto, hacer énfasis en el tema de injusticia epistémica, que sigue siendo un concepto central, nuclear en toda su obra filosófica, y terminar con el trabajo más reciente de Fricker, que tiene que ver con los temas de perdón, de culpa y perdón. A medida que vayamos haciendo este recorrido, pues vamos a ir mostrando o voy a tratar de mostrarles a ustedes cuál es como esa línea de pensamiento filosófico que ha acompañado a Fricker desde su formación y que la ha seguido, digamos, tejiendo ahí de una manera de una manera brillante, de una manera ordenada, de una manera muy, con esa dedicación de filósofa analítica tan agradable y tan importante. Entonces, muy rápidamente, Fricker es una filósofa, desde mi punto de vista, muy joven. Yo creo que estamos como hablando hoy en día de un momento muy, muy importante de su obra, pero pues seguramente queda muchísimo que ella nos va a poder brindar, que su trabajo va a poder articularse. Entonces tenemos aquí unos datos básicos, su formación doctoral en la Universidad de Oxford, algunas pasantías y becas doctorales y postdoctorales, así como sus vinculaciones académicas. Estuvo en la Universidad de Sheffield entre estos 4 años y actualmente se encuentra vinculada con el Centro de Graduados de la Universidad de Nueva York. Pues ha sido, por supuesto, miembro de varias asociaciones filosóficas mundiales importantes, así como de revistas. Por supuesto que ha sido, no solamente, pues es editora asociada de este journal, pero es editora y invitada, evaluadora de muchísimas revistas de filosofía importantes a nivel mundial. Como un dato que resaltan en varias de sus biografías, de sus recuentos biográficos, es la participación en este panel del gobierno del Reino Unido, como una filósofa moral, como una representante de esta línea, un panel que resuelve reclamos de familias que perdieron propiedades durante la era nazi. Ese dato es importante, como resaltarlo, y ahí ya empezamos a ver de qué manera se propone la filosofía que ella hace y de qué manera también se puede aplicar. Dentro de sus publicaciones pues están estos libros, en realidad no son muchos, resalto por supuesto ahí el de Injusticia Epistémica, que se publicó en el 2007,
La traducción al español se publicó en el 2017. Antes de eso había coeditado junto con Jennifer Hornsby este compendium de feminismo y filosofía, que es muy importante y es súper clave para introducirse a todas las líneas de trabajo de la filosofía feminista. Lo recomiendo especialmente. Este libro tiene traducción al español también. Este del 2000 y el del 2007 son los únicos que están traducidos al español. Después de eso, entonces, ha participado como coeditora en estas tres importantísimas compilaciones. Tal vez voy a hablar un poco de la vida epistémica de los grupos más adelante. El trabajo en el que se encuentra actualmente, más o menos desde hace unos 3, 4 años, tiene que ver con la escritura de este libro, Blaming and Forgiving, perdonar, culpar y perdonar, del cual también es justamente sobre ese trabajo al que me voy a referir en la parte final. Sus áreas de interés: filosofía moral, epistemología social y filosofía feminista, con incursiones ocasionales, como dice ella, en la filosofía política. Acerca de sus influencias, pues como ella, estos datos, estas citas que están con letra cursiva son respuestas de ella en una entrevista que le hicieron en relación con este tema, una entrevista que se llama Defectos y Perdón, se encuentra con este nombre en línea, y ahí ella menciona que sus dos grandes influencias fueron Sabina Lovay-Bond y Bernard Williams. De Sabina nos dice esto: lo que me queda de ella es una comprensión feminista de las relaciones de poder que estructuran las prácticas humanas y una capacidad para discutir temas inmensos de poder, crueldad y normatividad con enorme precisión. Entonces aquí podemos, o asocio yo, algunos de sus primeros trabajos. Ahora que hablé de las publicaciones, no mencioné que por supuesto tiene ya casi, diría yo que alrededor de unos 30 artículos publicados. Entonces no los voy a mencionar todos, ni voy a sacar la lista, pero voy a resaltar algunos que nos permiten como trazar esta línea de pensamiento. Y entonces con esta primera influencia de la filosofía feminista, pues podemos ubicar estos 3 artículos en donde justamente su interés era rastrear esa conexión entre las relaciones de poder con el conocimiento. Esa primera inquietud de entender como los temas epistemológicos, entre comillas, clásicos, pero enmarcados en esta discusión de relaciones de poder y de sujetos epistémicos situados en medio de esas relaciones y afectados por esas relaciones cuando se trata de opresores y oprimidos. El artículo, entonces estos dos primeros artículos ya está explorando eso, y este artículo del 2000 me parece muy importante porque es una discusión que va en la que va a incursionar en varias etapas de su vida en relación con, digamos, los tipos de epistemología feminista que se pueden trabajar. Entonces, claro, en este artículo es muy claro cómo su línea de trabajo en epistemología tiene que ver con una epistemología normativa, y en esa medida cómo esa línea de epistemología se opone a una epistemología derivada más bien de una orientación postmoderna. Entonces aquí en ese artículo del 2000 propone una discusión supremamente interesante con una línea postmoderna que justamente, al no contar con un marco normativo para defender un tipo unos tipos de creencias adecuadas en relación con unos que no lo son, pues se queda sin la oportunidad de ese polo tan importante para defender una posición. La segunda influencia que ya les mencionaba entonces es Bernard Williams. Ella dice que una de las cosas que la cautivó de la filosofía de Williams fue este interés que él tenía en el lugar donde la investigación a priori se encuentra con la contingente, es decir, donde una línea de investigación filosófica se encuentra con una línea más bien contingente o empírica. Esta influencia es muy importante en Fricker
porque justamente ella no va a renunciar a, como ya mencioné, a describir ese aspecto normativo de la epistemología, pero al mismo tiempo entendiendo que no se puede seguir planteando tesis que no tengan nada que ver con las contingencias o con la situación o con la realidad, con el drama real de los seres humanos, como lo aborda un poco en su último trabajo. Entonces, de un lado está eso, y de otro lado estuvo todo el encanto que genera para ella, yo sé que para muchos no, el encanto que suscitó en ella la prosa de Williams. Los filósofos analíticos muy dedicados se encuentran muy seducidos por este tipo de prosa, pero algunos otros la odian. Fricker, de hecho, menciona eso, ¿no? Entonces ella dice la calidad comprimida, incluso esquiva de su prosa, como una forma de escribir que lleva la sensibilidad de una persona completa a la empresa filosófica. Entonces es como una prosa que no simplemente tiene el objetivo de que no se propone ser fácil de entrada, no por ese placer en sí mismo, sino porque involucra la sensibilidad plena del filósofo se ve involucrada ahí en su escritura. Entonces, es clarísima la influencia de Williams en muchos de sus escritos, algunos de ellos, como los que menciono acá, directamente en donde plantea discusiones con Williams. Tampoco se trata de una adoración o una veneración, sino que poco a poco, paulatinamente, va tomando distancia de algunas de las tesis de Bernard Williams, particularmente con el tema del escepticismo de Williams respecto a temas de ética. Eso la lleva, por ejemplo, a revisar esta noción de relativismo y a proponer una noción de relativismo que le parece un poco más robusta. Eso es algo que se va a ver, esta influencia del trabajo de Williams en el libro que está preparando, que ya mencioné. Entonces, para devolvernos un poco al tema de epistemología feminista, con esto quiero señalar, como muchos y muchas acá lo deben saber, una tensión que hay ahí, en el sentido de que pareciera que el feminismo va hacia un lugar, en una dirección, y la epistemología hacia otra dirección. De hecho, hay líneas de feminismo que rechazan seguir hablando de epistemología porque les parece que no tiene ningún sentido tratar de rescatar la epistemología tal como se hacía en filosofía. De igual manera, la epistemología, digamos, tradicional rechaza muchos de los temas y de las preocupaciones del feminismo por considerar que introducen temas que no son propios de esta reflexión ahistórica, no situada, sin sujetos, sin emociones, que supuestamente debía tenerla o debe tener la epistemología en un sentido, pues, entre comillas, duro. Entonces, lo interesante del trabajo, pues, por supuesto de Fricker, pero de muchas filósofas feministas que trabajan en esta área de epistemología feminista, tiene que ver con que tratan de articular estas dos esferas de entender las prácticas epistémicas en relación con las implicaciones políticas que tienen. Y eso es lo que hace girar esta última esfera de la epistemología feminista. No se trata entonces para Fricker de abordar únicamente el tema desde sus consecuencias políticas. En la entrevista que estoy citando, cuenta cómo al comienzo, cuando hizo unos estudios sobre género, se empezó a preocupar un poco porque lo que algunas de las cosas que ella leía sobre filosofía feminista tenían mucho de feminismo y poco de filosofía, por parafrasear un poco sus palabras. Entonces le preocupaba que el marco filosófico que se le estaba dando a este tipo de feminismo no estaba siendo, pues, lo suficientemente trabajado, oficiosamente trabajado. Entonces, de ahí que ella se propuso justamente tratar de introducir estas líneas de epistemología un poco heredadas
podemos llamarlo de una epistemología analítica, pero con el reto muy interesante de todas maneras, entender cuáles son las implicaciones políticas para esas prácticas epistémicas. Ahí entonces podemos ver cómo esta influencia de lo que mencionaba ahorita de Bernard Williams, de cómo de un lado se trata de entender o de partir de un punto de vista filosófico que nos brinde el análisis conceptual de las estructuras de, no sé, en este caso, del conocimiento y de la relación de los sujetos epistémicos, pero de otro lado, que se piense cómo esas estructuras muy generales pues se ven afectadas por esas prácticas de poder en el conocimiento. Entonces, yo creo que ya Fricker no, o en ninguno de sus escritos se va a poder encontrar como una línea que no involucre estas dos preocupaciones de manera concertada. Aquí está entonces esto que podemos llamar el enfoque epistemológico normativo. Entonces, de ahí que tal vez en este artículo del que ya hablé, del año 2000, que está incluido en la compilación Feminismo y Filosofía, las preguntas que ella se hace es cómo debemos saber, cómo debemos mejorar nuestras prácticas de conocimiento. Para responder esas preguntas, esas son preguntas que ha respondido, que claro, que responden los epistemólogos tradicionales y también las feministas. Pero para ella, aquí es donde marca o plantea la discusión con estas influencias postmodernas en feminismo, la fuerza que le podamos dar a las respuestas, el carácter, la fuerza que le podamos dar a esta respuesta está justamente en su carácter normativo. Su fuerza depende de la capacidad de distinguir entre mejores y peores aserciones de conocimiento, nos dice ella ahí. Y si no contamos con criterios epistemológicos claros para distinguir cuáles serían estas mejores y peores prácticas, pues entonces nos quedamos sin maneras de validar ni siquiera defender nuestra propia posición. Entonces, pues de una manera, desde cierta perspectiva muy provocadora, en este texto plantea cómo el posmodernismo ni siquiera está, la cierta línea feminista posmoderna ni siquiera está cumpliendo con lo que se propone de defender, de criticar ciertas prácticas de opresión en relación con estas prácticas epistémicas, porque se quedó sin piso para tratar de mostrar por qué considera que una práctica sea mejor que otra. Eso es una crítica súper fuerte, pero creo que vale la pena seguir la argumentación que ella hace en este artículo. Entonces tenemos, en el 2007 ya venía preparándose con algunos de los artículos que mencioné ahora, en particular bajo la influencia de Sabine, esa que es, pues sin duda hasta el momento su gran obra, que se llama Injusticia Epistémica, pues así está. Me interesa mucho poner aquí la portada en español, contarles a los que de pronto no saben que hay una traducción, porque yo sé que hay para muchos todavía están a medio camino de sentirse seguro leyendo en inglés. Entonces, quisiera referirme por un momento a esta obra, en particular al concepto de injusticia epistémica. Muchas veces pareciera que injusticia epistémica, pues lo digo porque me lo han preguntado en otros escenarios, que injusticia epistémica es algo distinto a la injusticia testimonial y a la hermenéutica. Lo que es claro aquí es que hay dos clases, por lo menos, pues, o las principales que distingue Miranda Fricker en este libro, son la testimonial y la hermenéutica. Estas son dos clases o dos tipos de injusticia epistémica. La injusticia testimonial, entonces, en una definición muy sucinta, tiene que ver con negar o rebajar la credibilidad de una persona debido a que hace parte de un grupo marginalizado identificado con rasgos provenientes de prejuicios identitarios negativos. Es decir, cuando el testimonio de una persona se le rebaja o se le niega credibilidad en razón a que a esta persona se la juzga con prejuicios identitarios negativos, dado que se la ubica como perteneciente a determinado grupo con esas características.
Los ejemplos, el ejemplo que da Fricker acá, que lo voy a mencionar más adelante, porque lo saca un poco de la literatura al final. Me va a interesar mostrar cómo es esa relación tan interesante que tiene Fricker con la literatura y el teatro y el arte. Los ejemplos de cómo el talento del señor Ripley se le niega la credibilidad a March porque es mujer, por el solo hecho de ser mujer, su futuro suegro no le cree el testimonio y en cambio le rebaja toda la credibilidad en su testimonio y le incrementa la credibilidad al testimonio de otro individuo que resulta siendo el verdugo de la historia. Pero el caso más claro, sin duda, al que se aplica el concepto, pues no sé si el más, bueno, sí, el más claro, pero digamos, que ha tenido una enorme utilidad, tiene que ver particularmente con los temas de acoso y abuso sexual, de las denuncias de acoso y abuso sexual que hacen las mujeres y que tienen que transitar, tienen que sufrir toda una línea de descrédito y de injusticias testimoniales. Entonces a las mujeres que acusan un hecho real de abuso o de acoso sexual, puede que no le crea, empezando los propios miembros de su familia, las autoridades de salud, la policía o inclusive las mismas autoridades judiciales. De eso tenemos ejemplos todos los días aquí en nuestra sociedad, en Colombia, estoy segura, en Latinoamérica, pero en general en el mundo. Y entonces lo que se está cometiendo ahí es una injusticia testimonial. No se le cree a las mujeres en razón de que o las mujeres son exageradas, son muy emocionales, o son mentirosas, o quieren victimizarse. Miranda Fricker en uno de los artículos recientes pone un ejemplo que me parece a mí dramático y es el caso de una esposa que quisiera contarle a alguien que su esposo la viola, pero ¿quién le va a creer? ¿Quién le va a creer ese testimonio? El otro tipo de injusticia la llama Fricker injusticia hermenéutica y tiene que ver con que las personas que hacen parte de grupos marginalizados se encuentran en una desventaja cognitiva, llama Fricker, al intentar darle sentido, expresar y comunicar sus experiencias de una manera adecuada a otros o inclusive a sí mismas. ¿Por qué se encuentran en esa desventaja? Porque los recursos con los cuales todos deberíamos contar, que deberían estar repartidos equitativamente, los recursos comunicativos para lograr darle sentido a esas experiencias, les han sido negados o sistemáticamente les han sido ocultados o han sido excluidos de esos recursos hermenéuticos comunes que permiten que las personas le den sentido a sus experiencias. Me interesa aquí señalar entonces cómo este concepto tan central de injusticia epistémica, lo dice Fricker en el libro, está en la intersección entre las grandes áreas de epistemología y ética. Entonces, este es un primer aspecto que quiero resaltar aquí de la filosofía de Fricker, y es que se ocupa de unos problemas que ya hace que se difuminen los límites tan estrictos que pareciera que hubo durante mucho tiempo en la filosofía. Una cosa son temas epistemológicos y otro tema son los temas de la ética. Los temas de injusticia epistémica, uno no puede decir, no, esto es más ética que epistemología o al contrario, porque justamente se encuentran en la intersección. Pero leyendo los trabajos recientes de Fricker, ella misma reconoce que también, por supuesto, tiene una dimensión política, que no se trata simplemente de nuestras prácticas éticas individuales o colectivas, sino que se trata también de asuntos políticos y de decisiones que pues abren el espectro mucho más, y de ahí que entonces este problema filosófico de injusticia epistémica pues involucre estas tres áreas. Me interesa señalar hoy, avanzar más allá de los dos conceptos, hacer mucho énfasis en que estos dos tipos de injusticia están estrechamente relacionados, tan estrechamente que, como ella lo plantea,
en un artículo del 2017, inclusive podemos plantear que hay una relación causal e inclusive constitutiva entre los dos tipos de injusticia. Entonces, de alguna manera no podemos, no podríamos tratar el uno sin el otro. Donde vemos un caso de injusticia testimonial, seguramente está involucrado el tema de la injusticia hermenéutica y viceversa. ¿Y esto por qué? Entonces intento explicarlo de esa manera. Entonces, alguien con dificultad para expresar y comunicar sus experiencias, y pues podemos volver a los ejemplos, no sé, de la esposa que tiene dificultades para expresar esas experiencias de incomodidad que tiene en las relaciones sexuales con su esposo, o el ejemplo que pone Fricker en el libro de la mujer que tuvo a su bebé y sentía que lo rechazaba, pero no tenía ni idea cómo que darle un nombre, darle una descripción, darle un sentido a esa experiencia que estaba sintiendo. Entonces partimos de esa dificultad para expresar y comunicar experiencias. Ahora, esto no, por supuesto que no se refiere únicamente a estos casos límites, ni se refiere, por supuesto, solamente al caso de mujeres. Quiero invitarlos a todos acá a que piensen en alguna dificultad de este tipo. Eso se presenta particularmente en los temas de relaciones amorosas o sexoafectivas, como las quieran llamar, ¿no? Hay a veces una dificultad, como que no se encuentra palabras para describir lo que se siente. Esto que hasta ahora caigo en cuenta, esto que lo hemos romantizado y que la poesía, la ha explotado un montón para pues, elaborar los poemas más bonitos de amor. Pues, de alguna manera, y aburriendo un poco la cosa, nos debería preocupar porque puede ser un caso de injusticia hermenéutica, como que no se tienen los recursos para expresar las propias emociones, por ejemplo, que es algo que lo que yo insisto mucho en el caso de los hombres en una cultura sexista y machista como la colombiana, por ejemplo. Entonces, a veces como que se ve la urgencia, la necesidad de que se puedan expresar esas emociones de alguna manera y realmente no existe, porque la sociedad no provee esos recursos para darle rienda suelta a la expresión de esas emociones. Entonces tenemos esa dificultad para expresar y comunicar las experiencias. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Cuando uno ve a alguien dubitativo, cuando ve uno a alguien que no encuentra las palabras, las maneras de describir o las maneras de expresarse, pues en muchos casos lo que sucede es que uno entra a dudar de esa persona, de lo poco que diga, de su testimonio o inclusive de sus sentimientos, si seguimos con el tema de las emociones y de la expresión de los sentimientos de amor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues, o ahí está la articulación, que se le da escasa credibilidad debido a la poca inteligibilidad que tiene esta persona al momento de expresarse. Y J, entonces estamos, era injusticia testimonial. Y T, estaríamos ante un caso de injusticia testimonial. Eso sucede todo el tiempo en los salones de clase, en los entornos académicos, y es que los criterios con los cuales se selecciona a unos profesores mejores que otros o unas profesoras mejores que otras, tiene mucho que ver con esa seguridad en la expresión y con esa facilidad de expresión, con esa seguridad. Entonces, si no hay esas formas de expresión claras, si la persona no se hace entender de una manera comprensible y, bueno, supuestamente brillante, entonces el nivel de credibilidad va bajando. Y entonces una persona que ya deja de tener, a la cual se le va rebajando su credibilidad y que tiene dificultad para expresar y comunicar sus experiencias, pues va a quedar excluida, va a quedar limitada o excluida para participar en lo que llama Fricker la creación de significados sociales comunes. Ese recurso de creación y recreación de significados sociales, que es como esta entidad viva de la que habla Wittgenstein, en esa supuestamente participamos todos, pero eso no es cierto. Participan de manera particular aquellos que justamente tienen los recursos. Entonces,
Hay varios ejemplos, algunos derivados de las ciencias, los distintos tipos de descripción, muchas de las del lenguaje que tenemos, por ejemplo, para describir nuestras experiencias, no sé, de tipo sexual, depende mucho de todo ese lenguaje o el acopio del lenguaje que recibimos una vez que se ha hecho la divulgación científica de ciertos temas. Y si ese lenguaje ha sido creado y ha sido mantenido por grupos privilegiados, pues realmente no nos va, no va a favorecer que se rompa con este círculo. Entonces, ¿qué sucede finalmente? Pues que la persona sigue creando, o como que, para ponerlo un poco dramático, su zona de tiniebla hermenéutica se va oscureciendo cada vez más o se va ampliando cada vez más. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pues que sigue con la dificultad o se incrementa la dificultad para expresar y comunicar sus experiencias. Y ese es un círculo que muchas veces y de una manera lamentable para muchas personas durante toda su vida no se rompe. Para personas de grupos marginalizados, como las personas que pertenecen a los grupos socioeconómicos menos favorecidos, a las mujeres, por supuesto, en muchos contextos y en muchas circunstancias, a las personas con orientación de género diversa o con orientación sexual diversa, a las personas de géneros étnicos como los afrodescendientes, por supuesto, que es algo que sucede mucho en Estados Unidos. Últimamente en las noticias nos mencionan asesinatos de hombres afroamericanos, hombres y mujeres, por parte de la policía, pero esto es algo que sucede a diario desde hace muchos años, que se ha recrudecido con la era Trump. Y entonces cuando va una persona a tratar de expresar la indignidad que le produce el maltrato que le da la fuerza policial, pues se puede encontrar aquí inmersa en este círculo maldito, por llamarlo de alguna manera, del cual es difícil de salir. Difícil, pero no imposible. Entonces, por eso quiero mencionar aquí más bien ejemplos de nuestro país, como el caso de Ludilena Pérez. Hablar de la filosofía de Fricker no es hablar solo de Fricker y de sus tesis y de su conexión de argumentos. Yo creo que es hablar de una filosofía que está hecha, que reconoce como la polifonía que está presente ahí en su pensamiento, pero que además aspira todo el tiempo a hablarle a personas concretas y a aplicarse como, digamos, epistemología aplicada, como lo trabajaron en un número especial de estos journal que cité al comienzo. Entonces, la voz de Miranda Fricker es la voz de muchas personas que se han visto reflejadas en esos conceptos. Trabajando yo esta presentación, caí en cuenta que estos conceptos de injusticia epistémica, las dos clases de injusticia epistémica, han contribuido de una manera muy importante a muchísimas personas a salir de su zona de penumbra epistémica. Como que estos conceptos nos han permitido, porque también me incluyo ahí, de entender el tipo de experiencias por las que pasamos algunas veces en la vida, porque antes no teníamos esos recursos para entenderlo. En mi caso particular, en filosofía yo no había encontrado, y lo había estado buscando durante todos los años que yo estudiando filosofía, conceptos que me ayudaran a entender algunas experiencias de mi vida, y al fin encontré una copia de conceptos que me ha sido supremamente beneficioso y supremamente esclarecedor. O sea, esa zona de penumbra se ha iluminado de una manera muy bonita. Entonces, el año antepasado, 2020, el año pasado, ya no sé, bueno, pasado o antepasado, Miranda Fricker vino a Colombia por invitación de la Organización de Mujeres Víctimas Gestionando Paz, pero también por invitación de la JEP, bueno, de la Universidad Nacional de Colombia, por supuesto. Y cuando Fricker dio dos conferencias, y en las dos, la primera palabra no era de ella, era de esta mujer que se llama Ludilena Pérez. Entonces la invitaron para dar su testimonio. Ella fue víctima de violencia sexual del conflicto armado en Colombia. Lastimosamente tuvo episodios de violencia sexual tanto por parte de la guerrilla como de los paramilitares, y el testimonio realmente conmovedor,
porque ya se nota que ya tiene las maneras de las palabras, los conceptos, las descripciones, pero por supuesto también el coraje de hablar de lo que le pasó y de hacer, de mostrarnos todo el recorrido de su historia y contarnos, por ejemplo, cómo cuando escuchó a otras mujeres en la radio hablando de lo que les había pasado lo mismo, ahí fue como que se empezó a iluminar todo y entendió que una manera, y eso lo entienden muchas víctimas del conflicto armado en Colombia, y es que una manera de superar estos hechos tan cruentos por los que tienen que vivir y por los que siguen teniendo que vivir, en particular con este gobierno aquí en Colombia, que está en contra del proceso de paz. Todos los días estamos ante la noticia de nuevas víctimas de la violencia de muchos que proviene de muchos lados. Entonces, decía, una forma de sobrevivir a ese dolor tiene mucho que ver con ayudar a otros y con juntarse con otras personas, sean víctimas o no, y tratar de salir adelante de una manera colectiva. Les recomiendo la conferencia, una de las conferencias que dio Fricker, en donde habla Luis Lena, está en YouTube y tiene subtítulos en inglés, para que vean cómo la... Entonces ahí me interesa hacer el énfasis nuevamente en que estos conceptos filosóficos, que de alguna manera los podemos entender también como en la intersección entre ética aplicada y epistemología aplicada, tienen una aplicación en la vida real de las personas, le permiten a personas como Luis Lena entender qué fue lo que les pasó y por qué, además de ser víctimas de las violencias sexuales en sí mismas, también ha sido víctima del Estado y de las instituciones con todos sus representantes. ¿Por qué? Porque fue víctima de injusticia testimonial con médicos, policía, jueces, con todos los que ustedes se pueden imaginar. Ella lo cuenta de manera detallada en su testimonio. El otro ejemplo que quiero traer acá es el de una gran mujer víctima de violencia del conflicto armado en Colombia. Ella hizo la descripción de su historia alguna vez. Cuando yo volteé a mirar, casi todos estábamos llorando porque ella en ese momento dijo esto: yo no sabía que era desplazamiento, yo no sabía que, a mí me decían que yo era una mujer desplazada, pero yo no sabía eso, yo no entendía eso, ¿no? Yo no sabía que era desplazamiento. Ahí ya empieza a llorar y respira profundo y dice, bueno, pero ahí empezaron a suceder cosas. ¿Qué cosas? A juntarse. Particularmente estos ejemplos nos hablan de cómo estos colectivos de mujeres, estos círculos de confianza de los que habla Fricker en el capítulo de Injusticias Hermenéuticas, hacen posible que se salga ahí como pues de esa situación emocional tan complicada, pero que se salga de esa laguna hermenéutica que impide darle sentido a la experiencia. Si una persona pasa por su vida sin poder darle algún sentido a su experiencia, pues está viviendo una de las vidas más dramáticas, más difíciles y con sufrimiento que no pueda imaginarse. Entonces, dice ella, fuimos a la casa de mujer, y allá le enseñan a uno qué es, allá. Entonces, todas estas capacitaciones, todas estas puertas abiertas de esas organizaciones de mujeres en muchas partes del mundo son supremamente importantes, porque no solo les brindan los recursos para sobrevivir económicamente, sino que les brindan los recursos hermenéuticos para que esas vidas vuelvan a tener algún sentido. Me emocioné un poco. Entonces, ella hace parte del costurero de la memoria Kilómetros de Vida y de la Ruta Pacífica de las mujeres. Yo quiero señalar acá, yo creo que esto es importante hacerlo, un poco por lo que se ve en esos debates redes sociales que, bueno, tiene uno que ignorarlos, pero en cierto punto a veces me gusta a mí mirar a ver qué se está diciendo acerca del feminismo. Y entonces hay gente, particularmente hombres, a los que les gusta hacer unas diferencias. Hay un feminismo que sí sirve y hay otro que no sirve. Entonces el feminismo de las sufragistas, ese sí sirvió, pero el de hoy en día no sirve. Y entonces se desconoce. Y muchas veces es porque se asocia el feminismo con las figuras mediáticas feministas que hay en todos lados y por supuesto aquí en Colombia las hay. Y resulta que
lo que hay que hablar y resaltar, y por eso lo pongo yo acá también, es el trabajo de estas organizaciones de mujeres. La Casa de la Mujer, Cisma Mujer, todos estos costureros, todas las organizaciones de mujeres que permiten y le dan espacio a una vida en el significado que llama Bruna, ¿no? Una vida en el sentido, que es algo tan indispensable para vivir como el mismo alimento. Entonces, Fricker dice en Injusticia Epistémica justamente que compartir ese tipo de experiencias, ¿no? Compartir experiencias incomprendidas entre mujeres en respuesta al hecho de que buena parte de la experiencia de las mujeres era extraña, incluso innombrable para una mujer aislada, que es justamente lo que tenemos con Adonai, ese proceso de compartir esas experiencias, es decir, el cómo se le empieza a dar sentido a esas experiencias vividas, bien sea de violencia sexual, de desplazamiento, de asesinatos de los seres queridos, ese proceso de compartir esas interpretaciones de forma colectiva es lo que empieza a generar esos recursos para darle un sentido social. Entonces, pues yo sí quisiera invitarlos acá a involucrarnos un poco con todos estos temas que estamos viviendo en Colombia, no hace 40, 50 años, 10, 5, sino hoy y ayer y antier, ¿no? Estamos todavía en medio de un conflicto armado completamente que parece que no tiene solución, pero hay muchas personas que están en medio de todas estas crueldades e injusticias y desde la filosofía yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, esta reflexión sobre los dos tipos de injusticia ha generado toda una reflexión sobre dos áreas súper interesantes que son trabajadas de manera conjunta, particularmente por varios autores, pero hay un friqueriano, se puede llamar así, muy interesante que se llama José Medina. Pero claro, por supuesto no es el único. El tema de vicios epistémicos lo trabajan filósofos, por ejemplo, como Qasim Qassam, que es un kantiano analítico, pues súper súper estricto, y muchos se están dando cuenta, venga, estos temas epistemológicos hay que darles carne, porque realmente estamos en una época en la cual no podemos ignorar que muchas de las injusticias de este mundo y muchos de los problemas políticos que hay en este mundo tienen que ver con, por ejemplo, vicios epistémicos o con esta epistemología de la ignorancia. Entonces, en las diapositivas pasadas hablé de algunos ejemplos de víctimas y esta cita quiero utilizarla para hablar un poco del otro lado. Fricker en el libro tiene un par de ejemplos que son complejos de discutir, porque, por ejemplo, cuando discute la injusticia hermenéutica y pone el ejemplo del acoso sexual, el ejemplo de Carmita Wood, en algún momento ella dice, Carmita Wood fue acosada sexualmente por su jefe, en esa época no existía el concepto, digamos, ni siquiera se había acuñado el concepto, pues mucho menos había alguna legislación al respecto o normas institucionales, la echaron del trabajo, conversó con varias mujeres y ahí empezaron a darle sentido a esa experiencia y se empezó a hablar desde ese momento de acoso sexual. Pero en algún momento Fricker dice, hay un daño epistémico y hay una desventaja cognitiva para las dos partes involucradas, para la víctima y para el victimario. Y esto parece como algo escandaloso y parece que realmente el victimario no nos importa qué pase. Pero resulta que sí nos debe importar, porque, como dice acá Fricker, estos significados, sí, como les decía ahora, estos significados que no están disponibles para todos, sino que están muchas veces del lado de los privilegiados, ¿sí? Estos significados pueden estar activamente aislados o acallados por grupos externos reacios que se resisten a conocer, o pueden ser ignorados de forma más pasiva por grupos externos que simplemente no hacen el esfuerzo de salir de sus formas predeterminadas de ver el mundo y su lugar en él. Entonces, eso es lo que se va a desarrollar después, hacer todo un análisis como estos vicios epistémicos que tienen que ver con el prejuicio y un poco como la pereza epistémica, no, porque si alguien está en un lugar de privilegio, pues realmente no va a querer salir nunca de su esfera de conceptos limitados para tratar de entender qué es lo que le está sucediendo
al otro grupo de personas marginalizadas. Esto lo plantea Fricker en esos artículos que les cito acá. Todos los artículos que cito acá y bueno, muchos más de los que no hablo hoy los pueden encontrar en varias fuentes, no es difícil. Los estudiantes de universidad que tienen acceso a bases de datos, por JSTOR se encuentran muchos de ellos, si no por la página de academia.edu de Miranda Fricker, ella los tiene ahí de acceso libre, y si no, finalmente de la página, esa Library Genesis, que es tan querida con todos los académicos. Entonces, para dar un ejemplo concreto y volviendo otra vez a nuestro país, entonces recordemos que estamos aquí hablando de grupos que se resisten a conocer, que no hacen el esfuerzo de salir de sus formas predeterminadas de ver el mundo, ¿no? Y que tiene que ver con que, pues, a partir de ese privilegio se resiste, ¿no?, a entender, a abrir, ¿no? Medina entonces habla, uno de los vicios epistémicos es la mentalidad cerrada, porque se resiste absolutamente a abrirse a otros significados sociales que plantean, implican desafíos inquietantes para su posición social. Y aquí sigo invitándolos, yo sé que aquí invitándolas también, aquí pues no sé, no tengo idea quién más nos está acompañando, pero puede haber colegas, puede haber gente que no es de filosofía, hay muchos estudiantes, los quiero invitar aquí a entender que no se trata simplemente de que dejemos que la gente tenga sus creencias sexistas, racistas, misóginas, porque al fin y al cabo eso se afecta. Y de alguna manera nosotros tenemos muchos recursos conceptuales para tratar de darnos la pela de dar esas conversaciones. Ese es un tema muy difícil. En las clases yo se los planteo así, nada más en la misma familia, con los temas, por ejemplo, de los familiares uribistas y bueno, de los que defienden la guerra y no el proceso de paz. Pero hay que hacer ese esfuerzo, porque no podemos dejarlos tranquilos, porque ellos nunca se van a incomodar por sí solos, nunca van a tener la necesidad ni nunca van a querer dejar esa mentalidad cerrada que tienen, pues porque su lugar de privilegio los protege. Entonces, les traigo aquí algunos ejemplos. Estoy absolutamente segura en Colombia saben perfectamente quién dijo las primeras frases. Hoy me enteré, la tercera yo no lo sabía, ¿no? No es atendido saber qué hace el gobierno por cada uno de nosotros. Esto, bueno, para que el que de pronto no lo sepa, estas tres primeras frases las pronunció la vicepresidenta de Colombia. La primera en relación con las demandas de necesidades sociales y económicas básicas de miles de personas en medio de la pandemia y el aislamiento. También dijo la segunda, como se interpretó como, claro, pues es que si no quieren ahorrar, pues es que es su problema. Y esta última es un lapsus, ¿no? Que también se lo cobraron. Se lo cobraron muy caro en redes sociales. Hay una foto muy famosa de ella cuando estaban haciendo campaña política, que ella fue a Venezuela y está enfrentada a un grupo de personas que son personas muy pobres y con una actitud absolutamente que refleja en su actitud corporizada esta misma que expresa abiertamente. Entonces, este es un ejemplo excelente de estos vicios epistémicos y de estos lugares, de este lugar de ignorancia en el cual ella está y que no quiere salir y que no va a salir porque no va a necesitar hacerlo. La otra afirmación es increíble. Esta la hizo el general Montoya declarando ante la JEP, cuando la Justicia Especial para la Paz lo llamó a dar cuenta de los mal llamados falsos positivos. Dijo él que se trataba realmente de estos soldados pobres e ignorantes que no entendían la diferencia entre resultados y bajas y por eso cometieron los falsos resultados, como de las declaraciones más descaradas y canallas un poco, al achacarle la responsabilidad a otros por supuestamente ignorantes. Entonces, es muy raro epistemología de la ignorancia porque uno siempre asocia la epistemología con el tema del conocimiento, pero hay que entender en esta interrogación por temas epistemológicos en el marco de relaciones de poder, cómo es que la ignorancia es utilizada, digamos, como otra manera de mantenerse
en esas posiciones que no exigen ampliar el conocimiento. ¿Cómo hacemos para cambiar también en términos, para denunciar esos vicios epistémicos y motivar o empujar a la gente hacia las virtudes epistémicas que les deberían corresponder, por ejemplo, a estos funcionarios que son tan importantes? Para terminar entonces con este tema de la injusticia epistémica, les recomiendo este handbook, donde apenas cito aquí algunos de las áreas, los traduje porque pues el libro está en inglés, pero miren cómo hay aplicaciones con la ley, la ciencia, educación, medicina, enfermedad mental, antropología, patrimonio cultural, religión. Esto se ha desplegado de una manera impresionante y muy interesante de cómo podemos entender injusticias o ver y cómo los conceptos los podemos volver operativos para entender muchas de las relaciones y de los problemas que se suceden en estas áreas y que antes de pronto no podíamos comprender de la mejor manera. Entonces les decía que finalmente voy a hablar de su trabajo reciente, ya había mencionado, que es el tema del culpar y el perdonar. Entonces, la idea es que Fricker arranca a preguntarse cuándo culpar a alguien por una actitud inapropiada y cuándo no, y empieza a trazar una genealogía que es más o menos como trazar unos conceptos paradigmáticos y mirar luego cómo se dan esas superposiciones de significado culturalmente contingentes. Entonces no es como una filosofía de una reflexión filosófica de la culpa y el perdón totalmente aislada, sino que se pone a prueba, como estas concepciones paradigmáticas que llama ella, las pone a prueba al confrontarlas con estas instancias de culpa y perdón culturalmente contingentes. Plantea algo así como el núcleo del perdón es más o menos un compromiso de no dejar que el comportamiento y los sentimientos hacia los demás estén estructurados por sentimientos de culpa. Le parece que hay unos sentidos útiles en relación con la culpa, pero no todos lo son, y eso lo va a defender y lo va a mostrar en el libro. Los que sí le parece que son útiles son como lo que ella va a llamar culpa comunicativa, que está dirigida a hacer que otro vea el significado moral de lo que ha hecho. Entonces, más o menos por ahí va su trabajo. Como ven, súper interesante y completamente relevante también para todos estos procesos que estamos viviendo en Colombia. Y bueno, y también para la propia vida, ¿cómo no? Pongo ahí 2 artículos previos en los que ya se anunciaba este interés de Fricker en los temas de culpa y perdón. Estos 2 artículos se consiguen por si alguien está muy ansioso, no quiere esperar el libro, que no sé si se ha publicado, yo creería que el otro año, entonces, pero ya en estos 2 artículos se puede encontrar un avance de estos temas. Entonces, ya para terminar, no quería extenderme tanto, está aquí otros fragmentos de la entrevista. Los encapsulo con esta idea de los vicios nuevamente y del patos, porque es muy interesante. Fricker insiste mucho en eso. Y esa es como una crítica que le hace a la filosofía, y es que en filosofía existía una tendencia a trabajar desde el caso ideal. Entonces, a trabajar, por ejemplo, todo el tema de justicia, pues se planteaba como un análisis y como una idea prescriptiva de cómo queremos que creemos que es la justicia, que creemos que es un acto justo y cómo creemos que podemos avanzar hacia unas sociedades más justas. Pero a ella le parece más interesante o muy importante que la filosofía dé un giro y que empiece a tratar estos casos que ella llama disfuncionales. Esa es la razón por la cual el libro no se llama Justicia Epistémica, sino Injusticia Epistémica. Entonces, empezar a mirar qué es lo que no funciona, ¿sí? Formas bastante trágicas, dice ahí, en las que como seres humanos estamos obligados a culparnos mutuamente la mayor parte del tiempo. Esto lo dice en relación con su último libro. Los vicios, las cosas que van mal, las fallas humanas son una parte integral de la vida. Claro, por supuesto, y todos podemos estar de acuerdo. Lo importante es que ella está planteando que una perspectiva filosófica interesante
y como mucho más viva y más apta para aplicarse en muchos terrenos, es unas reflexiones filosóficas que partan justamente de esto, de lo que va mal, de esas fallas humanas. Entonces, para eso, pues se nutre mucho, como lo dice en la siguiente cita, de las novelas y el teatro, ¿no? Sin defectos no hay drama. Pero claro, no es solamente una característica del teatro o de las novelas o de las películas, sino que la vida es así. Nuestra vida está llena de drama y hay drama pues porque hay defectos. Entonces, por eso dice, me parece que una gran cantidad de filosofía está indebidamente interesada en los ideales, pero encuentro los ideales solo interesantes en la medida en que personajes y prácticas reales, imperfectos sino ideales, aluden a ellos implícitamente. Supongo que disfruto de la filosofía que tiene un gusto por el drama de las prácticas humanas, lo que las hace salir horriblemente mal por razones que podemos entender. Ese es el tipo de interés que cualquier escritor acerca de los seres humanos necesitarán si van a escribir un drama remotamente interesante. Me gusta bastante la idea de que la filosofía puede estar un poco más informada por esa sensibilidad de lo que suele estar. Ahí volvemos al tema de la sensibilidad que se nos anunció con la presentación de Bernard Williams. Entonces es una filosofía informada por la sensibilidad del drama humano. Bueno, para resumirlo, espero lo hayan anotado. Iba a ir un poco más lenta acá, pero voy a ir muy rápido, entonces me interesó mostrar cómo no solamente este interés por el pathos, por los defectos, por el drama, por lo que pasan, por lo que pasamos los humanos en la vida y en las relaciones con los otros, no es solamente algo que se va reflejado en el libro que está por publicar, sino que ya lo ha hecho. Por ejemplo, en el capítulo que ya mencionaba, Injusticia Testimonial, realmente la frase que menciona en este capítulo sale de esta película, de este guión de Minghella, no tanto del libro, porque también hay libro. Y eso sí tiene más que ver con este trabajo de culpa y perdón. No, perdón, el de Matar a un ruiseñor, por ejemplo, es el otro ejemplo de Injusticia Testimonial. Toda la historia tan dramática de Tom Robinson, que claro, es una novela, pero pues estos casos han pasado y siguen pasando por millares en Estados Unidos. Y ahora sí viene pues algunos ejemplos que cita en relación con el tema de culpa y perdón. Entonces, también lo quería como mostrar como un ejemplo de cómo Fricker hace sus investigaciones filosóficas. Por supuesto, es una williamsoniana de tiempo completo, pero también explora de una manera muy interesante obras literarias como esta, porque, por ejemplo, esta de Julian Barnes le permitió darse cuenta hasta qué punto el perdón puede ser a menudo un mecanismo necesario para preservar el control de la realidad. Y ahí entonces tenemos como más pistas de este nuevo libro. Este libro también igualmente tiene que ver con esta ambigüedad que tiene este autor, Edward St. Aubyn, en relación con la actitud que tiene hacia su padre, ¿sí? Escribir este libro y esta trilogía que es autobiográfica le permitió entender a él que la relación que iba a guardar con su padre siempre iba a ser de ambigüedad, ¿no? Nos llega la compasión, aunque se parece mucho, pero lo más importante es que sea una actitud que le permita a él comprender por qué su padre hizo lo que hizo y sobre todo pues seguir viviendo como en esa nueva esfera de significado que pudo articular gracias a las letras que pudo escribir. Y este último ejemplo que retoma en el capítulo de Injusticia Hermenéutica, que es el de Edmund White, también es un relato autobiográfico de cómo no podía entender no podía entender sus experiencias de desear a otros hombres, porque pues estaba totalmente aplastado
por los significados que se le imponía desde su familia, desde la iglesia, desde la sociedad en la que estaba. Entonces, ahí hay otro espacio, a mí me parece, siempre me parece que es muy importante trabajar en relación con la injusticia hermenéutica, no solamente que la gente no tiene conceptos, no cuenta con los recursos, sino que tiene los equivocados, que los aplastan y que los condenan a unas... a unos sufrimientos grandísimos, a unas contradicciones con las propias experiencias que se está viviendo. Nos dice Fricker en este capítulo, resalta la importancia de experimentar cierta disonancia. Entonces, cuando hacemos todo este proceso de tratar de entender qué es lo que nos pasa, tratar de darle sentido a la experiencia, explicarla, expresarla, podemos, ¿sí?, reconocer que hay unas ciertas construcciones vergonzosas comunes, ¿sí?, que hemos sostenido en el pasado, que fue el caso de Edmund White, y por eso pone el ejemplo, pero verlas después como absurdas, falsas o ridículas. Realmente, racionalmente entenderlas de esa manera, pero aún así, de una manera muy interiorizada, sentir la vergüenza. Entonces, este es otro ejemplo maravilloso de cómo Fricker no le rehuye a esas complejidades y a esas medio contradicciones de la vida humana. Entonces, por eso dice que es importante entender y experimentar esa sensación de disonancia. De modo que la sensación de disonancia es el punto de partida tanto del pensamiento crítico como de la valentía moral, intelectual que la rebelión requiere. Es cierto que ya desde la época moderna pues han pasado muchísimas líneas de filosofía que han insistido en desbaratar un poco ese ideal de racionalidad, y aquí se suma un poco Fricker a eso, en el sentido de entender que no siempre no siempre nuestra vida está completamente, o no tiene que estar completamente marcada por la coherencia no sé, entre creencias que interiorizamos, creencias que están ahí en el aire, interiorizamos, y de pronto lo que sentimos. Entonces, ya finalmente quería en unas pocas palabras resumir lo que la filosofía de Miranda Fricker es para mí. Espero haberlo logrado. Es un poco ambicioso esto, pero bueno. Una filosofía que no le huye a la ambigüedad, a la disonancia, a lo disfuncional, que no se conforma con respuestas definitivas o radicales ante los grandes enigmas humanos, pero que no renuncia tampoco a proponer marcos normativos para pensar, seguir inquietándose por esos enigmas y proponer nuevas formas de abordarlos. Una filosofía así, que es apasionante para las filósofas y filósofos y al mismo tiempo es útil para cualquiera como filosofía aplicada a problemas situados. Muchísimas gracias. No sé si... Profesora, muchas gracias por dar esta conferencia. Me encantó y creo que hay tres preguntas del público. No sé si le molestaría, pues yo las leo y que usted las responda. Claro, claro. Listo. Entonces nos dice Alexander Gómez, en relación a la violencia ejercida al cuerpo de la mujer como un elemento del territorio en contextos indígenas en nuestro país, ¿cuál es la perspectiva que adopta Fricker ante la intimidación racista y machista hacia la mujer por miembros de sus comunidades y de la población nacional, enfatizando la necesidad de ellas de expresar sus emociones en contextos cargados de epistemología de la falocracia? Ok. Gracias por la pregunta. Sí, muy interesante y como muy retadora. Si entiendo la pregunta, tiene que ver con estos cuestionamientos de cómo hacemos para intervenir, pues intervenir suena tan impositivo, tan dominador, para acompañar a mujeres indígenas, por ejemplo, que son violentadas por miembros de su misma comunidad, entendiendo que ellos tienen
sus propias normativas, sus propios reglamentos, su jurisdicción, sus maneras de castigo, y que la idea es que no invadamos esas culturas pues con una posición colonialista, la posición colonialista de siempre. Siendo eso así, de todas maneras, lo cierto es que se está ejerciendo violencia hacia el cuerpo de las mujeres. Creo que ese es el punto. Entonces, ¿cómo haríamos ahí para intervenir en eso? Yo creo que hay dos escenarios. Uno, en el cual ese es un tema bastante complicado cuando se quiere trabajar con comunidades de mujeres y particularmente como estas mujeres que son como el paradigma de grupo marginalizado, mujeres indígenas, por supuesto, pobres, por supuesto, sin recursos educativos, etcétera, de si vamos a llegar con una actitud de, no sé, de empoderamiento, desde algún tipo de feminismo. Yo creo que esa sería otra forma ahí de colonialismo que no sería el más apropiado. Y lo que habría que hacer es orientar, es brindar una orientación psicosocial que les permita a ellas en unos espacios privados expresar qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, ¿no? Como brindarles esos recursos, como los ejemplos que puse de Adonai y de Ludilena. Ellas solas no van a tener nunca como esa posibilidad de ver, de entender desde otra perspectiva qué es lo que les está pasando. Entonces de ahí sería muy importante ese acompañamiento por parte de psicólogas, de antropólogas, ¿por qué no de filósofas? Con una especie de talleres, sobre todo grupos de conversación que les permitan expresarse, que les permitan empezar a tejer, por eso la metáfora es tan bonita, a tejer como unas nuevas descripciones acerca de sí mismas o encontrar palabras para describir aquello que están sintiendo. Pero el otro escenario también muy importante es el escenario de conversación con los hombres de la comunidad y con los líderes de la comunidad, que es también todo un reto, pero entonces hay que hacerlo. Y por supuesto entonces que hay que llegar con toda la actitud abierta, pues más o menos una especie, es que sí se llama taller, no, como una especie de conversación para tratar de, de que salgan ciertos temas y de poder plantearles ciertos temas acerca de la manera en que deberían cambiar ciertas relaciones porque están siendo injustas, porque están siendo dolorosas, porque están cometiendo pues crueldades con sus parejas o con las mujeres de sus comunidades. El ejemplo que me encanta contarlo, no tengo aquí el libro en la mano, pero hace un tiempo hubo una nacional conferencia sobre nuevas masculinidades, yo les debo el nombre, yo lo tengo que poner porque y hay varios líderes en Colombia, hombres y mujeres. Este tema de nuevas masculinidades nació en Colombia de la mano del feminismo y nació de la mano de hombres que se empezaron a integrar a grupos, a organizaciones feministas y empezaron a preguntarse y empezaron a organizar talleres. Entonces el autor de un pequeño libro que es un señor de Manizales contaba una experiencia que me dijo mucho a mí, y es como hay que saber, él y su grupo tratan de hacer talleres de nuevas masculinidades con señores de población rural. Imagínense tratar de llegar con estos temas a los campesinos y de ciertas edades. Entonces él hacía mucho énfasis, y yo estoy completamente de acuerdo, en que hay que saber abordar los temas, en que hay que saber generar la confianza para que surja la conversación. Entonces él ponía un ejemplo muy claro y es que le decía a uno de estos señores, así con todo el acento paisa del caso, le decía, vos tenés hijas, ¿no es cierto? Y él, sí, señor. Y entonces seguidamente le preguntaba, ¿y a vos te gustaría que tus hijas se casaran con alguien como vos? Y entonces que muchas veces lo que sigue ahí es un silencio, ¿no? O sea, ahí hay como un pequeño clic que hacen los hombres porque dicen, no, en lo absoluto, no, mi hija no. Entonces es como, venga, si ve como el espejo ahí, y ahí empieza como a crearse un poco la conversación. Entonces, lo planteo así de esta manera tan específica porque definitivamente nosotros que estamos del lado de los privilegiados en el sentido en que tenemos todos los recursos, nosotros, gente de universidad, me refiero a eso,
yo creo que tenemos una obligación moral con ese país y con muchísimas comunidades de tratar de pensarse cómo le llegamos a esta gente y cómo podemos contribuir a que sus relaciones mejoren, independientemente como de los títulos o de los términos en los que se quiera mencionar. Quedan dos preguntas. La segunda es de Felipe Botero Quintana y él nos dice, en las discusiones que tengo con personas que sostienen posiciones políticas que a mí me parecen indefendibles, perdón, uribistas, racistas, misóginos, homofóbicos, etcétera, a veces siento que los límites no son epistemológicos, sino morales o emocionales. Es decir, podemos llegar a estar de acuerdo respecto a una lectura de la realidad, pero mientras que para ellos esta lectura es aceptable, para mí no. O sea, para Felipe. ¿Qué diría Fricker acerca de los límites morales o emocionales en la epistemología? Ok, ya intentaría responder, uy, pucha. No, es bien complicado tratar de responder algo tan específico pensando en qué diría ella, pero una de las cosas seguro que mencioné varias veces esta noche es no separemos, ¿no? El tema epistemológico del tema ético y político. Esto yo creo que es de lo más novedoso y de lo más lo que puede causar, que puede ser más rechazado. Pero es de lo más útil y de lo más importante que entendamos que tratar al otro o cuestionar al otro en sentido moral, cuando estamos en una discusión como la que tiene Felipe, cuando con su interlocutor, cuando estamos en medio de esa discusión y estamos tratando de cuestionar al otro en sentido moral, tenemos que entender que nos estamos dirigiendo a un sujeto epistémico que está lleno de estos vicios epistémicos y que está lleno de estos vicios epistémicos porque unas estructuras políticas se lo permiten y le han permitido estar como en esos lugares de privilegio. Yo sinceramente pienso que hay gente con la cual no se puede. Yo el ejemplo de Marta Lucía Ramírez lo trabajé el semestre pasado con mis estudiantes del Bosque de Filosofía de las Ciencias Cognitivas, que estábamos viendo teoría de la mente, ¿no? Y inclusive los amenacé con que tenían que hacer un trabajo final sobre cómo entender la mente de Marta Lucía, porque entonces me imagino yo conversando con ella, escribiéndolo algo, pero entonces los marcos, digamos, eso tiene que ver pues con todo el desarrollo en el que se dio su vida y con los marcos de privilegio en los que está. Un psicólogo que se llama Howard Gardner tiene unos libros muy bonitos acerca de cómo cultivar, por ejemplo, la mente respetuosa, la mente ética. Entonces, Marta Lucía Ramírez nunca, y mucha gente, ¿no? El prototipo de hombre-mujer blanco, de estrato socioeconómico alto, nunca en la vida ven al otro desde muy pequeños a un otro diferente. Entonces, cuando ven a otros diferentes como personas afrodescendientes, prácticamente les niegan su condición de humanidad. Y eso pasa muchísimo con el tema del racismo. Y entonces se da la articulación ahí de que entonces emergieron como sujetos epistémicos con vicios epistémicos y con fallas morales permitidas por una estructura política y realmente me queda muy difícil pensar que ahí se pueda hacer algo, pues digamos a ese nivel. Pero hay otros niveles, claro, y en estas discusiones yo sé que ustedes jóvenes estudiantes de filosofía se dan la pena mucho con esas discusiones y yo creo que hay que seguirlo haciendo, o en los círculos cercanos en los que uno puede. María José Benjumea pidió otra pregunta más, entonces pues voy a leerla porque María José siempre está asistiendo a las sesiones y yo sé que ¿Y la de Laura? sí, ahí está la de Alejandro, Laura y María José, ¿listo? Pues si quieres las lees las tres y mira, ¿se parecen o no? Sí, sí, está bien, listo. Listo, A ver si entonces podemos recoger. Sí. la primera de Alejandro dice, profesora Celi, ¿considera usted que parte importante de los defectos del intelectualismo que apunta a un análisis sobre ideales descansa en deshumanizar, descorporizar o desafectivizar los procesos epistemológicos? Laura Giraldo Ceballos nos dice,
Muchas gracias, profesora Floremilce. Quisiera preguntarle cuál es su punto de vista frente a las situaciones que da Fricker en su libro Virtuosísimo, para evitar que sigamos cayendo en casos de injusticia testimonial o hermenéutica. Y la última pregunta, que es la pregunta de María José Benjumea, es la siguiente. Profesora, ¿cuál cree usted que son los límites de la labor de las personas relacionadas con los conceptos de injusticia hermenéutica y testimonial para hacer pedagogía social y poner en cuestión imaginarios colectivos y prácticas epistémicas históricamente legitimadas? Creo que la pregunta de María José y la anterior tienen algo que ver y es que están haciéndose la pregunta acerca de cómo hacemos para cambiar, no sé, ciertas prácticas epistémicas o cuáles son los límites que tenemos para tratar de cambiar esas circunstancias. Por supuesto que hay límites, pero yo creo que por eso es tan importante la labor de el profesional en filosofía, de las filósofas y filósofos. Por ejemplo, los que estén interesados en trabajar en este tema, en estos temas. Hay que entender que cuando uno se mete a trabajar en estos temas, tiene siempre un pie en el mundo real y también tiene aquí como una espinita ahí porque eso también le habla mucho o le puede hablar a uno mucho. Entonces, yo creo que es muy importante una buena formación en estos conceptos, por eso pues puse como cité varios artículos de Fricker, pero toda la lista de lo que está en el handbook, porque eso nos puede, entonces, primero como empaparnos muy bien de estos conceptos fundamentales. Les recomiendo mucho el libro, que exploren el libro de Injusticia Epistémica en primer lugar, y después tratar de extender un poco y hacer la articulación con otros campos, con los campos en los que se están desempeñando las personas que hacen las preguntas, que supongo tiene mucho que ver con eso, pero para eso es un gran ejemplo todos estos trabajos que se están publicando acerca de los temas de cómo funciona respecto al tema de enfermedad mental, en la medicina, en el derecho y la ley, en el tema de otras culturas. Ahorita a la persona que preguntó la primera pregunta, ahí hay un capítulo en el libro al final que trata sobre eso en el handbook. Y pues sumarlo con este tema tan bonito que trabaja José Medina en su libro Epistemología de la Resistencia en relación con el tema de las imaginaciones resistentes o cómo podemos realmente plantear una resistencia en relación con todos esos temas de injusticia que estamos viendo. Entonces se conjugan ahí como varias maneras y hay que tener en cuenta pues, los límites propios de cada situación, por supuesto. Estoy segura que Fricker diría algo así y tiene mucho que ver con la primera pregunta, como lo planteé. Entonces no tiene mucho sentido llegar a una comunidad indígena a hablarles de los conceptos de injusticia, ¿no? Tenemos que trabajar muy duro los conceptos para entenderlos de tal manera que podamos como aplicarlos, pero sin hablar de ellos, sino ejerciendo como estas virtudes epistémicas de las que habla Fricker y tratando de jalar a las otras personas hacia esa comprensión. Entonces, yo creo que para eso eso lo digo por experiencia personal, pero creo que aquí varias y varios lo habrán vivido. Sin duda, si uno quiere, yo no lo voy a poner como una obligación o necesidad, porque al fin y al cabo los trabajos que se dan en ética, en filosofía política, etcétera, son supremamente importantes. Pero si uno como que ya llega a estos niveles de, digamos, interesarse como por muchos de los temas que expuse hoy, sin duda tiene que involucrarse, conocer, tratar de conocer el trabajo de estas comunidades. Yo les hablo, y creo que lo he hecho casi en todas las conferencias últimamente, del costurero de la memoria, porque me he podido acercar a ellas y ahí he podido entender muchísimas cosas. Esta salida de la penumbra, de la zona de penumbra hermenéutica que menciona Fricker,
la vi absolutamente clara la he visto en estos testimonios de estas mujeres, pero además comprendí que no es algo individual y que difícilmente, si no es imposible, nunca se va a poder dar de una manera individual, sino que tiene que articularse en colectivo en torno a eso. Entonces, por ejemplo, no mencioné hoy el ejemplo, pero por supuesto que temas de injusticia testimonial y hermenéutica se dan en los centros académicos, al interior de las comunidades académicas. Entonces es muy importante, y entonces todos estos colectivos universitarios, de mujeres, de feministas. Es muy importante la labor que están desempeñando porque de alguna manera están formando esos grupos para llamar a la gente a que hablen y cuenten sus experiencias. Creo que particularmente ese fue el caso de las compañeras de antropología, que hicieron un estupendo trabajo de investigación. No es solamente un trabajo de círculo de confianza, sino que es un trabajo de investigación absolutamente concienzudo. Estamos presenciando hoy en día, en tiempo real, en la Universidad Nacional de Colombia, casos de injusticia testimonial en relación con algo que es tan absolutamente evidente. Es algo que uno dice, esto cómo puede ser posible que esté pasando. Entonces, no necesariamente las personas tienen que saber de esos temas para luchar y para armarse de ese coraje que llama Fricker, pero cuando uno se involucra con estos grupos que la han logrado y que lo están haciendo, entonces uno como que conecta ahí y puede de alguna manera también colaborar de alguna forma. Digo, pues a las costureras yo les he ofrecido, bueno, yo puedo hacer sus palabras por escrito, en lo que sea necesario, yo puedo tratar de articular de alguna manera estas experiencias para mostrar la importancia de lo que, de lo que ustedes están haciendo. Creo que respondo. Entonces, si uno quiere convertirse como en un pedagogo de estos temas, pues por lo menos pongo estos dos requisitos, que el primero es la formación conceptual sólida y dos, el involucrarse y trabajar el involucrarse con algún tipo de comunidad de la vida real, pues. Y respecto a lo que preguntaban del intelectualismo, no, claro, sin duda. Uno de los postulados básicos de la epistemología feminista es cuestionar esa idea de sujeto epistémico descorporizado, no situado, sin afectos, eh, totalmente idealizado, individualista, ¿no? Ese sujeto epistémico solo estaba en la mente de Descartes. Qué frase. No me hagan caso, ya la hora. Ese sujeto epistémico hace que la epistemología se vuelva una teoría filosófica idealizada, como estas idealizaciones que rechaza Frick. Resulta que el sujeto epistémico real es un sujeto con defectos y con vicios, y entonces tenemos que partir de ahí. Por eso es que es tan interesante tratar de entender estos personajes que tenemos en Colombia o que tenemos en los departamentos y en las facultades de nuestras universidades. Suena un poco, bueno, perdón, ¿no? Suena un poco ahí intelectualista, ¿no? Qué interesante los casos. No, por favor, olviden esa expresión. Pero más que interesante, es urgente, es importante que entendamos cómo operan los vicios epistémicos, cómo opera la epistemología de la ignorancia. Es importante para entender contra qué estamos luchando y con qué nos estamos enfrentando. Entonces no es solamente, por supuesto que hay connivencia institucional, como lo acabo de mencionar, pero por supuesto que también hay unos manejos un poco más de grupos, si se quiere, privilegiados que debemos entender y estas son herramientas conceptuales que nos permiten pues tener esas luchas de manera muy apropiada. Yo por eso las he insistido mucho también aquí a mis queridas estudiantes y queridos estudiantes del Comité de Género, de que es muy importante la formación conceptual y que estos son pues como unas herramientas, una herramienta ahí muy importante para emprender muchas de esas luchas en contra de todos estos tipos de injusticia epistémica que tenemos ahí pendientes. Podemos dar por finalizada esta charla. Estuvo
Genial. Muchas gracias, profesora, por aceptar nuestra invitación y esperamos que en un futuro podamos volver a tener otro tipo de conversaciones